Bueno, Andrés, si te parece, empezamos. Ok, perfecto. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar de este webinar, que tenemos el gusto de que el ingeniero electrónico Andrés Felipe Hurtado Banguero, ingeniero colombiano, nos va a hablar sobre el modelo de explotación de datos bajo la perspectiva de la computación de borde. El ingeniero Andrés Felipe hace dirección de proyectos tecnológicos del sector industrial en Colombia, es director y consultor de proyectos de Industria 4.0 con tecnología IoT, es integrador de marcas tales como Siemens, Allen Bradley, Schneider Electric, director del Laboratorio de Investigación para la Ingeniería de Software de la Universidad San Buenaventura Cali, editor del canal YouTube de formación y entrenamiento en automatización industrial, director y docente de los diplomados en comunicaciones industriales de Industria 4.0 e IoT de la Universidad Antonio José Camacho en Colombia. Bueno, Andrés Felipe, estamos todos ansiosos esperando tu disertación y cualquier cosita que me haya olvidado, por favor, agregala. Ok, muchas gracias, Cristina. Un saludo para todos. Voy a compartir pantalla y comenzamos entonces la presentación. Me confirman, porfa. Voy a en este momento habilitar la pantalla. Vamos a ver. Y me dicen si estamos. Ok, ahí se ve perfectamente. Listo, muy bien. Me confirman si ven la pantalla, tal vez. Ok, ahí estamos. Bueno, entonces simplemente para contarles un poco algunos recursos, gracias a Cristina por la presentación y estos recursos pues les van a apoyar mucho, especialmente para que nos acerquemos a una perspectiva que tengo muy particular de todo lo que está ocurriendo en la industria y voy a ser en la presentación de hoy bastante disruptivo. Quiero que nos quedemos con un mensaje directo frente a ciertas oportunidades y evidentemente, pues aquellos, pues entiendo que muchos de los que estamos acá nos conectamos directamente con las tecnologías de industria, entonces podamos aplicar y aterrizar muchas de estas propuestas en nuestro sector. Les voy a dejar aquí, pueden escanear para todos aquellos que quieran pues, que nos conectemos a través de LinkedIn o LinkedIn, ahí el código QR, o simplemente buscarme como Andrés Felipe Hurtado. Normalmente en esta red social publico todo lo que tiene que ver con precisamente los temas que vamos a desarrollar en el día de hoy. Acá también les voy a compartir. Coloquemos esto un poco por aquí, otro código QR que los lleva a mi canal de YouTube. Son distintas plataformas en las que mucho del contenido que trabajo allí, yo sé que les va a servir y de alguna manera mantengo muy juicioso haciendo publicaciones en estas plataformas, tanto en YouTube como en esta última que es el podcast. Y si escanean, yo creo que una de las plataformas más populares para escuchar el podcast es Spotify. Ahí les estoy dejando este código QR para que lo tengamos. Bueno, entonces vamos a comenzar sencillamente entendiendo algo y lo viví en carne propia y lo vivo en carne propia y es precisamente, se habla mucho del tema de la explotación del dato. Y una de las pues de las realidades es, bueno, ¿en qué consiste la explotación del dato? ¿Cómo puedo hacer que esa explotación del dato sea una realidad? Porque es que yo sé que en el sector, desde hace mucho rato se está hablando de la cuarta revolución industrial, pero si vamos a los hechos reales y si vamos al campo, si vamos a la industria, la manufactura, todo en muchas ocasiones lo vemos tal cual como estaba hace muchos años. Es decir, que la penetración de estas promesas de valor, que a veces son un poco estrategias
Tiene sentido que en la parte comercial se hable mucho de Industria 4.0, también se habla mucho en el entorno académico. Yo estoy en los dos mundos, pues es un gran privilegio poder estar en los dos mundos, en la industria real, pura y dura, y en las universidades. Y en los dos entornos y en los dos sectores, parece que hablar de Industria 4.0 se vuelve como primero empezó como algo de moda, estar ese término de moda, luego como una ilusión, como una expectativa muy grande, pero si vamos cada vez más a terreno, en muchas ocasiones yo veo que todo sigue tal cual, o sea, todo sigue tal cual. Y ahí tenemos, bueno, muchas preguntas que podrían hacerse. Bueno, ¿qué puedo hacer yo para acercarme, para hacer transferencia, para implementar estas tecnologías? ¿Cómo me puedo mover hacia mi sector con tecnologías de industria 4.0? Y les cuento también otra cosa, en otros escenarios ya veo que especialmente algunos académicos empiezan a hablar de industria 5.0 y me hago esta reflexión. Bueno, pues hablar de las revoluciones, podemos darnos esa libertad y ese permiso de disertar sobre los alcances de estas revoluciones, pero yo creo que también tenemos una responsabilidad con nuestro entorno, con nuestro sector, con nuestras ciudades, con nuestros países, y es que esto realmente se viva y que realmente estos beneficios de lo que se viene hablando en otros escenarios lleguen a donde tienen que llegar. Entonces siempre me he hecho esa pregunta, siempre me cuestiono por qué no estamos avanzando como deberíamos de estar avanzando en los dos sectores, tanto en el talento humano y la formación, tanto en campo con la implementación de las tecnologías. No estoy haciendo una crítica hacia afuera, sino que siempre me la he hecho de manera muy directa y personal. Y uno de los retos que me planteé fue cambiar totalmente el paradigma de implementación de mis proyectos. Es decir, tengo que ser coherente. No tiene ningún sentido de que yo empiece a hablar de Edge Computing, de Industria 4.0, de IoT aplicado a la industria, si en los proyectos que dirijo, en los que trabajo con mi equipo multidisciplinario, esto no es una realidad. Entonces, desde ahí parte esa posición. La reflexión arranca precisamente por Andrés Felipe Hurtado, pero quiero como hacerla pública en esta disertación hoy para que se queden con algunos aspectos claves y que también eso trascienda al escenario en donde están. Miren, las tecnologías habilitadoras, voy a nombrar algunas aquí que son claves para nuestro entorno. Internet de las cosas, RPA, que significa Robotic Process Automation, el Big Data, la inteligencia artificial, el cloud, tiene un impulso bastante importante, pero la realidad es que no están llegando adecuadamente a nuestro entorno. Y hoy por hoy hay muchas empresas que están hablando también del tema de gemelos digitales. Tal vez esté incluida aquí dentro de algunas de estas tecnologías habilitadoras. La pregunta es entonces, técnicamente, ¿qué tenemos que hacer para poder hablar de que estamos viviendo o que estamos usando esas tecnologías habilitadoras y que lo estamos viviendo en nuestros proyectos? Técnicamente, ¿qué hay que hacer para que distingamos que nuestras tecnologías están pasando de industria 3.0 a industria 4.0? Para mí la respuesta está aquí en la computación en el borde. Es decir, una pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente. Si en las implementaciones de tecnología que tenemos no se identifica claramente el edge computing, yo considero que estamos en la industria 3.0. Y entonces esa es otra pregunta que me dice, bueno, ¿cuál es el KPI clave para darme cuenta que sí, yo estoy avanzando hacia la industria 4.0 y la estoy viviendo? Aparte de hablar de la explotación del dato, pero que técnicamente se vea que mi implementación es de industria 4.0, para mí es el edge computing. Y finalmente voy a dar más elementos allí. La computación en el borde, ¿qué es? No voy a entrar muy técnico, pero voy a hablar en términos de beneficios y de funcionalidad. Yo creo que todos nosotros sabemos qué es el cloud computing o nos hemos beneficiado del cloud computing. Es decir, muchas tecnologías como la inteligencia artificial, el big data, a las que accedemos a través de Internet, el tema de lo que está ocurriendo, que ha ocurrido ya por muchos años en las redes sociales, todo lo que son plataformas de entretenimiento. Esos son los beneficios que se han desplegado de tecnologías soportadas sobre el cloud computing. Y allí hay inteligencia artificial, almacenamiento de datos, grandes volúmenes de datos, analítica. Entonces se contempla todo como un ecosistema de funcionalidades que se despliegan es en la nube. Eso es lo que uno le llama en la nube. Ahora, ¿qué es el edge computing?
Hagan de cuenta que vamos a hacer lo mismo, pero en campo. Vamos a hacer exactamente lo mismo, desplegar estas capacidades, pero en terreno, cerca donde están nuestras máquinas, cerca donde están nuestros tableros de automatización, cerca donde están nuestros operarios en la línea de producción, en terreno 100%. Podemos hablar entonces que en terreno 100% vamos a tener sistemas para almacenar la información, la captura de los datos, vamos a tener visualización de la información, vamos a tener analítica, vamos a explotar esos datos que están allí almacenados con alguna técnica o algún tipo de modelo empleando inteligencia artificial. Es decir, la computación en el borde debe darnos esa capacidad y no necesariamente debe funcionar con Internet porque es en el borde. El cloud computing sí necesita el Internet. Sin Internet ahí no hay nada, no hay cómo ir a acceder a esos beneficios. El edge computing no necesita Internet, aunque posiblemente puede ser que en una implementación se hable de tener Internet. Y es aquí en donde se rompe ese paradigma grande en el que muchos clientes y en muchos sectores inmediatamente quieren llevar sus proyectos a la nube. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque yo lo que digo y siempre doy en mis charlas y en las consultorías que me invitan a acompañar a algunas empresas es, llevemos toda la capacidad y los beneficios del cloud computing a terreno. Ahí es donde está la clave. Y que podamos trabajarlo en nuestra industria. Yo estoy seguro que esa es la forma de romper a veces esa resistencia de darle apertura a nuevas tecnologías, porque seguimos usando las tecnologías tradicionales, pero lo que hacemos es desplegar otra infraestructura que está allí trabajando con los datos y la información que tienen los tableros de automatización, pero esa capacidad está allí en el borde y podemos acceder desde la empresa sin necesidad de tener conexión a Internet. O sea que ahí hice como un recorrido para hacer el símil y el paralelo entre lo que podemos alcanzar con el edge computing y con el cloud computing, de alguna forma hacer como ese símil. En esta pirámide que siempre la utilizo, que está al lado derecho, se ve un poco el concepto. Se ve un poco como en la parte inferior están las tecnologías de campo, nuestra instrumentación, los datos, las variables que nos interesan, que están siendo controladas por cualquier tecnología tradicional. Y acá tenemos, aquí se coloca un fog computing slash edge computing. Vamos a asumir que tendríamos tal vez aquí nuestro edge computing y acá está la nube tradicional. Pero la apuesta que yo estoy planteando el día de hoy es que debemos desplegar nuestra computación en el borde. Es decir, debemos llegar a lo que se tiene en la industria y colocar esa nueva capacidad que es la computación en el borde. Voy a mencionar unas características mínimas. Debemos poder almacenar los datos y tener registros no de un mes ni de una semana. Tenemos que tener registros, tenemos que tener históricos, hablar de meses de almacenamiento de datos, hablar de años de almacenamiento de datos. Debemos poder visualizar la información que está allí. Debemos poder correr sobre los dispositivos y las tecnologías que tenemos allí algoritmos para hacer analítica, debemos poder correr modelos de inteligencia artificial que beneficien la operación, que beneficien la interacción con las máquinas. Imagínense uno llegar a simplemente abrir un terminal, abrir un chat allí cerca a la máquina y empezar a hablar con la máquina, preguntarle cómo le ha ido en el turno, cuál ha sido su performance, qué elementos podemos tener en cuenta para enfrentar el próximo turno, que sea la máquina que empiece a interactuar con nosotros porque está corriendo estos modelos de lenguaje natural basados en la inteligencia artificial y porque tenemos acceso, este modelo tiene acceso a todo lo que tiene que ver con la información de la máquina. Entonces, enfatizo sobre este punto. Para mí, la apuesta que debemos hacer en el sector de industria es no estar hablando en este punto de gemelos digitales, porque todo lo contrario, los gemelos digitales se alimentan del edge computing. O sea, yo no quiero pensar en llegar a gemelos digitales si por debajo no tengo un edge computing y quieren que les diga algo, es la forma de volver escalable los proyectos. Porque cuando yo tengo una tecnología en la base sobre la cual me puedo comunicar empleando protocolos más del enfoque de TI, yo puedo ser 100% escalable porque empiezo a colocar sobre ese edge computing aplicaciones, servicios, plataformas que hacen uso o que explotan intensivamente esos datos que ya tengo allí, pero en ningún momento he salido de la compañía. O sea que no pensar todavía en tecnologías que yo siento que estamos viviendo el síndrome del objeto reluciente. Es decir, que nos hablan de una tecnología y nos queremos ir para allá.
En 4 meses nos van a hablar de otra distinta y nos vamos a querer ir para allá y vamos a estar tratando de plantear cómo hacemos para que nuestros procesos, nuestras máquinas, nuestra industria tenga esa tecnología. Y así nos la vamos a pasar muchos años si no entendemos dónde está lo realmente estratégico y dónde está lo que realmente le puede agregar valor a nuestra ingeniería de nuestro sector, porque algo que tiene la industria 4.0 es que lo que interesa es el dato, pero si el dato no lo tenemos bien estructurado, si no lo tenemos montado sobre una plataforma de edge computing, ahí vamos a tener una situación. ¿Cuál? Vamos a volver a vivir la Torre de Babel, donde cada uno va a tomar un camino diferente tratando de implementar lo que cree que debe implementar. Yo creo que el campo de estandarización es que nos coloquemos de acuerdo en la industria en que hay que avanzar es a tener un primer nivel y es el edge computing. Y a partir de allí estamos viendo todas las demás posibilidades de integrarlas a nuestro edge computing. Los gemelos digitales se pegan allí, algoritmos de inteligencia artificial se pegan allí, mucha información que puede ir a la nube porque se requiere va a salir de ese edge computing. Entonces, ese es como el enfoque que aquí está apalancado sobre este diagrama, este esquema que está en la parte derecha. Vamos a avanzar aquí. Voy a recorrer 2 proyectos. En la actualidad yo solamente estoy haciendo ingeniería en 2 proyectos. Bueno, por las condiciones que he intencionalmente diseñado en mi parte laboral, de poder convivir con estos 2 escenarios, las universidades y la industria. Estoy atendiendo solamente 2 tipos de empresas. Este es uno de los proyectos de una empresa y este es otro de los proyectos. Y ahí yo creo que voy a estar mucho tiempo, porque esos proyectos son la forma en la que yo valido todas estas metodologías y en que valido esta forma de pensar que les estoy compartiendo. Aquí tenemos una implementación, hay tecnología desplegada. Esto es una empresa que fabrica, es una multinacional que fabrica refrigeradores y congeladores y se montó todo un sistema pensando precisamente en que sea 100% escalable, que haga uso de los datos para que sobre esa plataforma de edge computing podamos seguir desplegando servicios. ¿En dónde? En campo, no por fuera, en la misma compañía. Y aquí se pueden ver este esquema. Podría ir un poco más en detalle con algunas tecnologías, especialmente en el tema de las bases de datos. Aquí estoy utilizando bases de datos 100% motores de búsqueda de MariaDB. Pero la interconexión, aquí ya hay un ejemplo. Esto es una aplicación que está haciendo explotación a todos los datos que se están registrando de la parte final del proceso en la que certifican la calidad de los refrigeradores y los congeladores. Es decir, al final de la línea de producción llegan los congeladores, los refrigeradores y entran a un sistema que les hace pruebas. Todo esto es parte de ese sistema, pero ahí hay un diseño pensado precisamente en esto de Edge Computing, en donde esta es una aplicación que va y toma los datos. Evidentemente, la forma en que interactúa con los datos es a través de una API. O sea, es un enfoque muy distinto a lo que estamos acostumbrados a la industria. Este HTTP, está haciendo referencia a APIs REST. ¿Sí? O aplica también implementación de APIs RESTful, que no es más que es una forma de comunicarse en el mundo de TI. En el mundo de las aplicaciones es mucho más fácil intercambiar información, interconectar servicios a través de APIs. Este proyecto lo tiene implementado. Ustedes ven aquí que se están haciendo peticiones en HTTP. Aquí se pueden hacer gets y puts, que son los métodos para acceder a la información, y esto responde entregando la data en formato JSON. Y aquí hay una primera aplicación que está enfocada a la calidad, a verificar la calidad de las pruebas que han sufrido los refrigeradores. Entonces, este proyecto es 100% escalable. Todo está montado en campo, no necesitamos internet, está desplegado el Edge Computing y de aquí lo que el cliente desee, de acuerdo a su presupuesto, es simplemente empezar a agregar aplicaciones que vienen y beben y utilizan los datos que están en el Edge Computing. Claro, ahorita ya vamos a avanzar un poco porque esto suena como, bueno, ¿esto qué es? ¿Dónde está? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo implemento? Ahorita les cuento algunos enfoques técnicos con herramientas que he utilizado para estos proyectos. Esta es otra línea que trabajo. Evidentemente, en donde yo estoy, este es el acueducto de la ciudad donde yo vivo y tomé en su momento la dirección de unos proyectos de actualización tecnológica para algunos procesos muy pequeños, pero finalmente pude hacer que el cliente entendiera lo importante que es empezar a trabajar con un enfoque basado precisamente en el uso de los datos y desplegar unas tecnologías que me permitieran
manejar el concepto de computación en el borde. Esto es una SCADA, esto es todo el hardware que está desplegado y evidentemente a partir de esta SCADA he hecho una interconectividad de datos que me permite, empleando unas herramientas que ahorita voy a mencionar, tener capacidades ya listas desde almacenamiento en local en los datos. Aquí sí cambia un poco el paradigma, mientras que en el otro proyecto uso un motor de MariaDB. Acá estoy utilizando bases de datos de series de tiempo con InfluxDB y evidentemente todos esos datos se están almacenando. Aquí en concreto estoy trabajando y haciendo implementaciones sobre la medición de los flujos. Todo el control de inventario de agua sin tratamiento y del agua tratada en este acueducto está siendo registrada, almacenada en las bases de datos y sobre eso está corriendo procesos de visualización de la información, de analítica de datos y muy pronto sobre esa misma capa de Edge Computing voy a empezar a agregar inteligencia artificial que lo que le permite a los operarios es entender qué es lo que está pasando con una variable en concreto, que es el índice de agua no contabilizada, que ellos tienen que estar reportándolo cada mes, pero que entiendan cómo está haciendo el desempeño del acueducto en algo muy técnico, pero que un operario chateando allí con que abre un chat, ahí le va a explicar y en la terminología del operario va a poder entender. Todas esas tecnologías también desplegadas en local. No se necesita la nube. Vuelvo y repito, ¿cuál es la clave de todo esto? Imagínense la computación en la nube, pero puesta en campo. Y la conectividad es hacia las tecnologías de industria. La conectividad es hacia los equipos de industria, como en este caso, es hacia tecnologías de industria y como en este caso, acá es conectividad hacia hardware y aquí es conectividad hacia una SCADA, que es normalmente lo que podemos encontrar. Los dos proyectos son bien interesantes porque muestran dos momentos en los que pueden estar nuestras compañías y nuestros procesos. O nos comunicamos con hardware como tal, o nos comunicamos un poco más arriba con sistemas de supervisión como los SCADAs o en algunos sectores puede ser que ya nos comuniquemos, vamos a comunicarnos directamente con el MES, pero yo diría que somos muy incluyentes hablando de que hay comunicación con SCADA. ¿Listo? Y si no están los SCADA, pues iríamos a pedir los datos directamente sobre el hardware de industria. Entonces, la reflexión se conecta aquí. Yo les comparto mi experiencia porque yo decidí que estos proyectos tenían que cambiar el enfoque. Mi zona de confort es seguir usando las tecnologías de toda la vida. Esa sería mi zona de confort, no salir de los SCADAs, no salir de los MES, no salir de las HMIs, no salir de los PLCs. Ellos siguen haciendo su función. Esto es algo importante que yo quiero que quede hoy en este webinar. Yo no soy partidario en ningún momento de retirar la acción de las tecnologías de industria. Ese puesto ya se lo ganaron y ya han demostrado su eficiencia. Es decir, yo no voy a reemplazar la tarea que hace un PLC, ni la tarea que hace un variador, ni la tarea que hace un HMI, ni la tarea que hace un SCADA. Ahí no está el negocio. Pueden tener, ese es mi punto, se los comparto, pero yo con mucho respeto me analizo mi sector, analizo la industria de la región y me parece un desgaste tratar de, con las nuevas tecnologías, tratar de hacer las labores que hacen muy bien los PLCs, que están diseñados precisamente para trabajar en esos entornos y con esas condiciones. Lo que sí no van a hacer ellos, porque todavía no están en ese nivel, es tener herramientas para aprovechar los datos. Y eso es la realidad. Entonces ahí donde entra uno con estas tecnologías. Hasta dónde me llevan las tecnologías de industria, hacen muy bien sus labores de control, pero todo lo demás que necesito para poder montar una base que pueda en niveles superiores aprovechar los datos, no, ellos no me lo van a proveer. Entonces aquí es donde llegamos con los nuevos enfoques y las nuevas herramientas. Repito, no me parece estratégico usar las nuevas tecnologías de Industria 4.0 para emular o tener equivalentes de lo que puede uno lograr con un PLC. Aunque muchos de los proveedores están haciendo movimientos y ahorita les voy a mostrar hacia dónde van los movimientos y es que es la lógica de este negocio. Pero evidentemente ese know-how que ellos tienen es seguir utilizándolo para todo lo que son las labores de control. Bueno, o sea que ahí dejamos esa base de tecnología. Yo vengo hablando de esto hace rato. Creo que se abrió un micrófono por ahí. Se abrió un micrófono para que me colaboren de pronto allí. Creo que el micrófono de Horacio se abrió.
¿Listo? Entonces, no lo puedo silenciar. Ya, listo. Entonces, miren, básicamente les cuento esto porque pues ahorita muchos están hablando de Edge Computing, gemelos digitales y ahorita es muy popular. Yo les voy a demostrar que esto yo lo estoy hablando hace mucho rato, aunque lo hago, aquí está de evidencia los podcasts, las fechas. Miren, yo estoy hablando aquí, este podcast es del 2019, esto es del 2019, listo. Y mucho antes de esto estuve empezando a hacer implementaciones en otros proyectos también. Entonces, la identificación de la oportunidad yo la había hecho hace rato, pero hay algo que yo sí, que va mucho con mi filosofía de vida y es lo siguiente. Yo dije, hasta que yo no empiece a validar esto en mis proyectos y yo no empiece a obtener los resultados en mis proyectos, no voy a empezar a hablar de esto porque no tendría la autoridad suficiente. O sea, no tengo cómo contrastar lo que estoy tal vez conceptualizando en campo. Ahora, en este momento, después de que los proyectos llevan más, el que más lleva casi 4 o 5 años, va a completar trabajando 24/7, que es el de Invera Cooling, yo puedo decirles con tranquilidad que ese es el camino. Hay que empezar a implementar Edge Computing en nuestras máquinas, en nuestros procesos, en nuestras líneas de producción, a donde lleguemos. Tenemos que montar la capa de Edge Computing. Y esto es una pirámide pensada precisamente en el modelo de explotación del dato. Es toda una pirámide que empieza a hablar es como redefinir la pirámide SIM, pero un poco pensando en los datos. Evidentemente, vuelvo y les digo, si toman este enfoque del Edge Computing en sus proyectos no van a tener resistencia. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas cuando uno llega a nuevas implementaciones es el tema de seguridad. Los datos van a ir a la nube, están seguros, ¿cómo me garantizas esto? A pesar de que las tecnologías están muy seguras, de todas maneras, uno tiene que trabajar con clientes y a los clientes debemos trasladarles ese escenario de seguridad, pero a veces es complicado. Si arrancamos por el Edge Computing, los datos nunca salen de la compañía. Los datos están en la compañía. Algunos datos van a ser estratégicos de que salgan, sí, pero no todos. Eso es básicamente como el enfoque. Y aquí empecé a hablar en estos podcasts hace mucho rato de los gemelos digitales y lo que necesitábamos previo. El oro del futuro son los datos, ya lo venía desde hace rato, lo vengo diciendo. Y aquí viene un punto que vamos a conectar ahora, que es un cambio de paradigma, que es el tema de los software as a service, de los SaaS, y cómo los software as a service van a llegar con fuerza a nuestro sector. Ahora eso está como muy lentamente, pero se van a acordar de mí. Vamos a terminar teniendo un hardware como la excusa para capturar los datos, porque realmente el negocio va a estar en la data, tal cual. No sé cuándo ocurra, pero va a llegar muy pronto, pronto va a llegar. Es decir, todo el negocio en industria, en el tema del hardware, todo esto se va a empezar a modificar. Todos van a empezar a moverse hacia los software as a service para poder explotar de una forma más estratégica los datos porque es súper rentable. Eso va a pasar. Y yo sé que en algún momento el hardware que conocemos va a estar, sí, pero lo que estamos pagando por él cada vez va a ser menos, 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 tal vez, porque lo que se empieza a buscar es como tener la posibilidad de capturar la data. Algunos van a bajar, otros van a llegar con un nuevo enfoque y estos van a llegar un poquito más costosos, pero esas dinámicas se van a presentar en nuestro sector. Aquí hay un esquema muy básico para ver componentes de lo que es el Edge Computing. Nosotros estaríamos en esta zona y en esta zona desplegamos toda la capacidad. Yo puedo tener un solo Edge Computing para albergar la data de mi línea de producción. Puedo crear módulos con un enfoque de Edge Computing por máquina y luego entre los Edge Computing que se comuniquen. Finalmente ya es un tema de intercambio de datos, 100% datos. Ya no estoy tocando la variable ni el hardware, sino que a partir de un nivel de Edge Computing hacia arriba ya es simplemente un nombre con un número y un timestamp. O sea, esto es un timestamp, el nombre de la variable y el valor. Y eso es lo que vamos a estar manejando de ahí para arriba. ¿Listo? Hay revolución a niveles de escadas, a niveles de los sistemas MES, a niveles de los sistemas ERP. Ellos están viviendo muchos cambios y esto también le ha abierto la apertura a que lleguen nuevas startups a ofrecer soluciones.
paralelas a lo que ya teníamos y también le plantea un reto a las empresas tradicionales que nos han aportado por mucho tiempo el software y el hardware, avanzar a la misma velocidad en la que están apareciendo los startups. Estas empresas vienen con una velocidad muy fuerte y están resolviendo problemas. Entonces ahí se va a dar para nosotros como clientes un buen momento porque vamos a tener muchas alternativas, pero también como cliente nos plantea el reto de entender muy bien qué es lo que necesitamos y cómo lo tenemos que buscar. Entonces aquí vemos distintas capas, aquí estaríamos con el Edge Computing. Acá es un poco más de almacenamiento deslocalizado, no estaríamos necesariamente en la planta, pero es como todo lo que es conectividad de los datos. Y acá pues ya es un nivel de grandes, importantes volúmenes también de datos y posiblemente todo esto está basado en ese intercambio de datos. Y lo que yo les dije, ¿qué es lo que se usa habitualmente a este nivel? Interfaces APIs. Esa es la realidad. Utilizar interfaces a través de las APIs y esa es la forma de comunicarse. O en su defecto, utilizar comunicación entre los motores que están corriendo las bases de datos en los lenguajes de consulta que soportan ellos. A ese nivel es que nos vamos a empezar a mover cuando empecemos a tener estos enfoques desplegados. Listo. Les mencioné, bueno, ¿dónde está? ¿Cómo lo hacemos? Es una buena pregunta. ¿Cómo hacemos para empezar a hablar de Edge Computing? Entonces les voy a contar qué recomendaciones tengo allí. Y también les voy a contar, no voy a hablar así extensivamente, tal vez no vamos a alcanzar de hablar de las oportunidades de negocio, pero sí les voy a decir con qué herramientas pueden empezar a hacerlo. Y yo sé que he visto muchas formaciones y capacitaciones con algunas de estas herramientas y este es el momento de empezar a llevar esto a terreno. Entonces, miren, ¿cómo necesito una herramienta? Primero, el Edge Computing, una primera capa que debe tener es la conectividad. ¿La conectividad con quién? Con las tecnologías de industria. Entonces, debemos tener una herramienta que nos permite conectar con cualquier tecnología de industria en cualquier protocolo de redes industriales. Mencionemos ejemplos ahí rápidamente. DeviceNet, Ethernet IP, Modbus TCP, Modbus RTU, Profibus, bueno, todos los protocolos que conocemos que pueden llegar a tener las tecnologías de industria o PCUA, todos esos protocolos debe soportarlos la implementación de Edge Computing porque debe ir a tomar la data. O si vamos a ir al SCADA, como fue el ejemplo de uno de esos proyectos, pues esta tecnología tiene que ser capaz de ejecutar tal vez una query en SQL o en algún lenguaje de consulta, o que evidentemente utilice algún protocolo, por ejemplo, un nivel un poquitico más allá, pero el Edge Computing debe proveer por ahora interconectividad a equipos de campo y debe ir a traer los datos. Entonces ahí el Edge Computing hace la unión entre TI y TO, o TO y TI. TO con todos los protocolos de industria y TI es que el Edge Computing en cuanto a conectividad también debe permitir que si vienen otras aplicaciones a pedir los datos, se les puedan entregar de una manera muy transparente y muy viable en el entorno de TI. Les repito que realmente las APIs es quizá la forma más transparente para que tú puedas emplear cualquier plataforma y para que tú puedas desplegar en tus proyectos esta tecnología habilitadora que está aquí, me voy a parar acá, que se llama RPA. Nosotros estamos acostumbrados a hacer automatización con hardware, con variables de procesos y con PLCs, variadores y todo este tema. Pero resulta que el RPA son las mismas automatizaciones, pero ahí lo que hay es puro software conectado. O sea, enfóquense, cambien el paradigma. Automatización con hardware y ahora acá en esta tecnología habilitadora es automatización, pero con software. Interconectar servicios, plataformas, emitir alarmas, mover información de un formato a otro, que todo eso sea automático. Eso es posible con los RPA. Y el RPA, adivinen, ¿a dónde va a ir a tomar los datos? Al Edge Computing. O sea que esa tecnología es 100% escalable si tenemos un Edge Computing ahí desplegado. Entonces, ¿con qué podemos arrancar? ¿Qué nos permite empezar a hablar de todo esto? Miren, yo sé que van a llegar muchas opciones. Tal vez cada vez más se va a ver esta proliferación de ciertos hardware con unas capacidades. Pero nosotros también tenemos que tener la libertad
de aplicar la ingeniería y tomar decisiones en el nivel de elegir las tecnologías, en el nivel de elegir, por ejemplo, cómo quiero almacenar los datos, en qué tipo de motores voy a almacenar los datos, de elegir qué protocolos pueda yo usar, de elegir que si quiero montar una API lo pueda hacer, de elegir que si quiero hacer un dashboard y lo quiero trabajar en esta otra tecnología. Entonces no quiero que no quiero que vayamos a perder esa libertad, que siempre la tengamos. Así más adelante tomemos una decisión con un proveedor particular, pero un punto de inflexión fue la aparición de Node-RED o Node-RED, como lo quieran pronunciar, porque Node-RED tiene toda la capacidad de montar un sistema de edge computing, toda. Y les decía, yo cuando monté esto en los proyectos, dije, yo tengo que esperar que vaya madurando esta tecnología y madurando mis implementaciones para poder tener un concepto, tener argumentos técnicos y defender muchas cosas que en ciertos escenarios me van a hacer preguntas técnicas. Y hasta que yo no tuviera los resultados, no iba a empezar a hablar de esto. Entonces, yo uso Node-RED en algunos de ellos y en otros no. Pero yo uso Node-RED y en Node-RED puedo desplegar completamente todas las capacidades de un Edge Computing. Conectividad hacia TO y hacia TI. Almacenamiento de datos, conectividad a bases de datos, a motores de bases de datos, visualización de la información, correr modelos de inteligencia artificial, desplegar servicios de analítica, o sea, no hay restricción. Si yo quiero tener una plataforma open source que corra en los distintos sistemas operativos, Windows, distribuciones de Linux, Mac OS. Yo los he corrido en todos, en los tres directamente. Que corre en hardware, en sistemas embebidos que tengan sistemas operativos como la Raspberry tiene una distribución de Linux que se llama Debian. Otras tarjetas y sistemas embebidos pueden correr el mismo Node-RED en la abstracción de contenedores. Es decir, si un hardware puede correr un contenedor, puedo hacer que funcione Node-RED. Cualquier computador, en fin. Conclusión allí, Node-RED es una muy buena oportunidad para desplegar en nuestras tecnologías tradicionales el Edge Computing. Y ya uno toma decisiones en dónde quiere que esto funcione. ¿Listo? Y algunas marcas de PLCs como famosas como Opto 22 en sus modelos, en algunos de los modelos soportan nativamente Node-RED. O sea, ya se está empezando a mover poco a poco esto. No sé si todo se quiera mover hacia allá. No sé si Siemens, Schneider Electric y Alan Bradley se quieran mover en algún momento, pero ya hay empresas que fabrican PLCs, Opto 22, les acabo de mencionar, que tienen equipos que tomaron ese movimiento, más otras más que vienen atrás o que están allí también en otros sectores después de que soporten que pueda uno montar un contenedor, ahí puede funcionar Node-RED. Y lo mencionaba por ahí en el 2022 de la importancia de Node-RED, de la importancia de almacenar los datos y de la importancia de visualizar los datos en algo que denominé la trilogía de IoT e IoT. Es una capacidad que vamos a tener ahí a la mano. Bueno, pero ustedes dirán, tenemos que hacer desde cero nuestro Edge Computing en Node-RED. Sí, la respuesta es sí. Y aquí hay un modelo de negocio. Lo vengo conversando con algunas comunidades digitales, con mi comunidad digital, donde pues nos sentamos a discutir todos estos temas. Y es que Node-RED permite crear nuevos modelos de negocio. Y entonces ahí nos genera oportunidades, tanto a los que estamos desde el enfoque de ingeniería, los que venimos del enfoque de integradores de tecnologías, a nosotros acá se nos aparece una oportunidad. Porque, por ejemplo, yo perfectamente, mi implementación de Edge Computing, que está montada, uno de esos proyectos está montada en Node-RED, ¿yo qué puedo hacer? Ponerla a disposición del sector, vender el flujo y decirle al sector, miren, yo tengo un diseño de Edge Computing con estas características funcionando en tal proyecto. Este flujo que está aquí
este know-how lo coloco a disposición, vale tanto, y usted lo que hace es tomar ese flujo, llevarlo a su dispositivo, a su tecnología, cargarlo, y ahí está toda la capacidad exactamente como yo la tengo en uno de mis proyectos. Entonces son nuevas oportunidades. Ese es un enfoque. Entonces un enfoque en donde yo la ingeniería, miren cómo me estoy moviendo a tener un producto que puede ser muy transversal y que lo puedo estandarizar a través de esta plataforma, ¿ok? Y que puedo hacerlo masivo. Entonces, bueno, y 100% trabajar con esa perspectiva de explotar el dato. Node-RED me permite eso. Entonces, con una plataforma que es de código abierto, que corre en todos los sistemas operativos, en todas las tecnologías, pues yo diría entonces que lo que debemos fortalecer es entender cómo llegar a ese punto, porque no es una barrera por costos de herramientas, ni es una barrera por en sí mismo, por dónde correr y desplegar esa herramienta, porque sobre un computador lo puedo tener o sobre cualquiera de las tecnologías que mencioné hace un instante. Entonces ahí donde tenemos que mejorar y avanzar es, bueno, debo entender, yo creo, yo vi ya muchas capacitaciones de Node-RED, vi algunas capacitaciones que son excelentes, eso es lo que tenemos que hacer, empezar a formarnos en el dominio de esta herramienta. Pero también ya están empezando a llegar, hace ratico, están llegando unos equipos que son de industria, que vienen para que corran directamente en los armarios. Este, por ejemplo, es una línea de Yokogawa. Y este tipo de equipos que se ven aquí, que son 100%, pues ustedes ven que es como muy modular. Estos equipos ya vienen soportando todo lo que son las librerías de inteligencia artificial. Y soportan, evidentemente, todo. Python viene con las librerías, viene con algunas funcionalidades precargadas, algunos modelos ya listos para implementar. Y entonces hace mucho más sentido de que miren que empieza a llegar un hardware que va en el armario de automatización y que ya me está dando esa capacidad. Tiene la conectividad con los protocolos tradicionales, tiene la posibilidad de que uno haga desarrollo de APIs, no está corriendo Node-RED, sino que viene con un entorno muy abierto para cumplir con esas necesidades, conectividad, almacenamiento de la información, inteligencia artificial, correr modelos para hacer analítica, pero todo allí en campo. Es decir, las opciones van a estar. Vamos a tener opciones de tomar un camino con Node-RED o vamos a tener opciones de ir a buscar un hardware de cualquiera de los fabricantes. No todos están sacando todavía estos productos, pero van a llegar. Tomaremos la decisión, siempre y cuando cumplan con nuestros requerimientos del Edge Computing, de poder de tener conectividad, almacenamiento, visualización de datos, analítica de datos, inteligencia artificial. Ahí en el armario, ese es nuestro Edge Computing. Ahí estaría cumpliendo. Sea que lo despleguemos en Node-RED, sea que compremos un equipo con esa capacidad. Cualquiera de las dos opciones están disponibles. Porque es a partir de allí en donde empieza esto a ponerse interesante. Ahí es donde uno sí vive la explotación del dato. Ustedes me dirán, profe, ingeniero, profe, en el Edge Computing ¿está ya la explotación del dato? ¿Ya empezamos a explotarlo? No, ahí lo estamos acomodando en cierta parte. Estamos utilizando la analítica para correr algunos modelos, pero realmente la explotación del dato fuerte viene en las capas superiores. Ahí hay como un aprovechamiento de ese dato. ¿Listo? Pero cuando le conectamos a estas tecnologías, los RPA, cuando vienen los gemelos digitales hasta el Edge Computing a tomar los datos, cuando empezamos a integrar herramientas de lenguaje natural de inteligencia artificial para interactuar con esa data, ahí es donde empezamos a ver la potencia de este concepto, ahí es donde se empieza a ver los beneficios de la explotación del dato. Esto lo tomé antes de ayer, o sea, el universo conspira. Esto es tomado de mi cuenta de LinkedIn, Dave Grifton. Manufacturing Hub, bueno, dice Rockwell Automation is publicly announcing its shift to a service company. Bueno, ¿se complicó esto? No, miren las tendencias. Está hablando de que Rockwell Automation está anunciando, se van a empezar a mover hacia una empresa de servicios. Y todos van a notar que todos los grandes van a empezar a moverse allá. Es que es súper rentable.
trabajar el modelo de explotación del dato en algo que ya viene más abajito, que es el software as a service, es un súper negocio. O sea, usar los datos y ofrecer funcionalidades a partir de los datos es un negocio muy rentable. El ejemplo son las redes sociales, el ejemplo es Facebook, el ejemplo es Instagram, el ejemplo es TikTok, el ejemplo es, bueno, toda esta cantidad de redes que impulsaron el Big Data, impulsaron la inteligencia artificial, impulsaron ese nivel de publicidad, todo articulado a través de la inteligencia artificial. Ahí hay un súper negocio. ¿Qué va a pasar? Todos se van a mover hacia allá. Literal, aquí estamos viendo una noticia y aquí dice, bueno, estamos ganando, perdiendo con esto. Bueno, no es que no nos pongamos a ver si vamos a ganar o perder, no, es que eso es lo que va a ocurrir. Y detrás de esta noticia van a venir todas las demás. Y muchas otras grandes ya están empezando a moverse, en donde cuando uno empieza a ver que se está empezando a hablar de más virtualización, de que ciertas funcionalidades se están montando a servicios donde uno tiene que ir a la nube, a conectarse. Esa es la respuesta a todo esto. Ese es el indicador, eso es la muestra de que nos estamos moviendo hacia servicios. Entonces aquí tomé hace como 2 días este post de Dave Griffin. Yo hace rato que venía mirando eso, él ya está confirmando lo que está ocurriendo, al menos por el lado de Rodwell, y miren lo que dice. We see other giants such as Siemens, Emerson, Schneider Electric, and Honeywell to this. Do this, exactamente. Entonces, vamos a ver qué viene, pues lo que viene es esto. Para nosotros en la industria, esto es lo que viene. La proliferación, así como tenemos proliferación del software as a service en otros sectores, en el tema de la publicidad, en el tema del marketing, en el tema de los negocios digitales, pues esto va a llegar a la industria. Y muy pronto vamos a empezar a adquirir servicios en modelos software as a service que nos dan funcionalidades que antes teníamos en sistemas que habíamos pagado una sola vez. Ahora ya es un pago recurrente y vamos a estar como muy familiarizados con esto. Estos son distintos niveles de membresía. Esto es simplemente, en general, tomé un pantallazo para que vean cuál es el concepto de este negocio, la monetización, cómo se da. ¿Pagamos mensualmente por adquirir un servicio o pagamos anualmente? Eso se llaman niveles de membresía. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveles de membresía y ahí van describiendo lo que está entregando cada nivel de membresía. Entonces, imagínense que nosotros podríamos adquirir, supongamos que vamos a adquirir un paquete de seguimiento y analítica de datos para un nivel de mantenimiento predictivo en una máquina. Ya pagamos y pagamos el software as a service, nos dicen que nos dan tantas notificaciones que llegan a WhatsApp, que llegan a Telegram, que nos envían al correo un reporte, que programan el Google Calendar los mantenimientos que se deben hacer, sobre qué piezas, que nos hacen una planeación de repuestos para que almacén tenga los repuestos ya organizados por cronograma, el sistema emite alertas X, Y, Z, todo eso que les estoy diciendo, eso es lo que va a empezar a ocurrir. No ahorita, pero sí vamos para allá. Entonces ahí hay dos opciones. Y también nosotros como ingenieros integradores que íbamos y cobrábamos por hacer un desarrollo, una implementación y pagaba una sola vez y nos íbamos, pues también tenemos que movernos a sistemas de este tipo. También nos vamos a mover a software as a service. Es que todo se va a mover hacia allá. ¿Cómo vamos a hacer para cobrar? Igual, en un modelo de membresía, en un modelo de membresía. Y posiblemente, entonces ya no vamos a cobrar, la implementación vale tanto, dice esta integración, sino que, mira, vamos a tener, la anualidad te vale tanto, tienes estos beneficios o lo puedes pagar mensual y el sistema que sea automatizado vas a obtener esto y estos y estos beneficios. Y eso es un contrato en el modelo de software as a service. ¿Nos vamos a ir hacia allá? La respuesta es sí. ¿Cuándo? No sé, pero hoy por hoy se están cumpliendo muchas de las proyecciones que yo mantengo haciendo en el podcast. En algún momento dije lo que estaba pasando con el empleo 4.0, eso ya es una realidad. En algún momento en un podcast hablé de que
Muy pronto íbamos a tener el Facebook de la industria, el Facebook de las máquinas, pues esto cada vez se está viendo más real. Y entonces esto va a llegar, esto va a llegar. Este es un ejemplo de lo que es, un pequeño ejemplo de lo que son las tecnologías RPA, Robotic Process Automation. Entonces, claro, a nosotros nos queda fácil a veces que venimos del mundo de industria tomarle sentido a esto, porque en la industria lo que hacíamos era automatización con hardware, que se hicieran tareas automáticas, información de una variable, de un sensor, tomábamos unas acciones, va sobre un actuador y manteníamos controlando una variable. Aquí es algo parecido, pero lo que está ocurriendo es que todo lo que se interconecta son plataformas, software, servicios. Entonces aquí ustedes ven cómo se ha interconectado desde Gmail, Google Sheets, vuelve y se manda un correo, aquí se hace un post en Facebook, aquí se guarda un archivo y ese archivo se va para Dropbox. Entonces imagínense que tenemos un Edge Computing sobre el cual nos podemos comunicar con una API y este tipo de tecnologías de RPA, pues sencillamente, pues puede ser que haga ciertas cosas. Por ejemplo, desde que se estructure un informe con los datos, automáticamente se estructura un informe, se pasa a PDF, ese informe se va por un correo electrónico, en particular para alguien de la empresa. Luego, ese informe puede ser que se guarde en una carpeta en Dropbox y finalmente vaya como un archivo adjunto en un chat o se coloque como archivo en un chat de Telegram, de WhatsApp, no sé, pero todas esas acciones son gracias a los RPA o que estamos todos los del área de mantenimiento, los del área de producción, estamos en un grupo en Telegram y automáticamente este RPA empieza a colocarnos una información por un comportamiento de la máquina y nosotros desde ahí empezamos a chatear con la máquina y la máquina nos va a responder. Es que en este momento tengo una situación, la presión de la cámara tal se ha bajado mucho, estoy viendo que no voy a poder cumplir con esta orden de producción, voy a reconfigurarme a este comportamiento y por lo tanto bajé un 10% la producción y bueno, y entonces me va a decir, recomiendo ya que para mañana tengamos listos estos repuestos y que proyectemos el fin de semana tal cosa para que me intervengan. Eso suena loco y suena raro, pero 100% hoy real y no necesita que traigamos a ningún ingeniero de la NASA para que lo haga. 100% real utilizando RPA, interconectando herramientas como ChatGPT, interconectando herramientas como un archivo que está en un Drive, interconectando herramientas como hojas de cálculo que están en la nube en Google Sheets, todo esto posible. Y tomando evidentemente datos, ese Google Sheet tal vez ha tomado datos del Edge Computing para ir a alimentar una hoja de cálculo con unos valores característicos. 100% real ese escenario que les acabé de plantear. No hay que hacerle la supermaestría, el superdoctorado, nada de eso. Es simplemente la naturaleza de las tecnologías que tenemos hoy por hoy empleando RPA. Entonces, si no hay un Edge Computing, donde tengamos la base para soportar esa conectividad y donde tengamos la base para tener los datos, pues todo esto que les he mencionado, pues se va a hacer más difícil de obtener, de implementar. Pero hoy por hoy, en cualquiera de los proyectos, los dos proyectos que les mencioné, yo tengo niveles de flujos de trabajo muy sencillos montados bajo este modelo de RPA. Muy sencillos, pero ya están allí, empleando información que está en el Edge Computing. Bueno, yo, yo vine como a hoy a dejar más que respuestas, preguntas en su mente. Miren, yo les voy a contar algo. Sencillamente esto, sea el camino que tomen. Si por ahí vi que en un chat está mencionando un hardware, sea el camino que tomen, sea que el nodo de red lo desplieguen en cualquiera de las plataformas que les digo. Nosotros tenemos una responsabilidad, los que estamos en el sector de la industria. Y es que no podemos permitir que volvamos a sufrir lo que nos ocurrió con la Torre de Babel con los protocolos de industria. Es decir, no podemos permitir que se empiecen a hablar de distintos caminos, distintas opciones. No, debemos dar ejemplo. Y quién lo creyera que a veces no damos ejemplo, teniendo tantos organismos de estandarización y cuando llegamos a nuestros proyectos y nuestros equipos,
Eso, ahí hay una combinación de muchas opciones. Entonces yo digo que ahorita tenemos una responsabilidad. ¿Cuál? Ponernos de acuerdo en una sola cosa. ¿En qué? En desplegar el Edge Computing en la industria. Esa es nuestra responsabilidad. Ya. Y no estoy hablando de tecnologías. No estoy hablando de tecnologías. No estoy hablando de hardware. Hablemos de beneficios y funcionalidades. Si tenemos desplegado el Edge Computing, ¿qué debemos tener? Interconectividad de TI-TO, almacenamiento de datos sin restricción, visualización de datos, analítica de datos e inteligencia artificial. Si cumplimos esos 5 puntos, tenemos un Edge Computing. Y podemos decir que ya no estamos en industria 3.0, sino en industria 4.0. Esa es una responsabilidad, sí, la tenemos los que estamos en el sector de industria. Y la tenemos desde todos los frentes y estamos en las universidades explicar y entrenar, y si estamos en los proyectos del sector, empezar a mostrar estos beneficios y llevar esas implementaciones. Eso por un lado. Segundo, hay un reto. Yo tengo 44 años. El reto es el siguiente, porque yo todavía siento que hay mucha madera por quemar, pero hay algo que sí es un reto, y es que hay que cambiar el paradigma. O sea, todo el tiempo, esos 20 años que estuve en la industria, si yo los traigo en este momento, me sirven mucho, pero no van a ser los que en los próximos 20 años de aquí para adelante pueda sacarle el máximo provecho, porque es que el modelo es muy distinto. El modelo es explotación del dato. Tengo que entender cómo capturar el dato, cómo desarrollar aplicaciones que exploten ese dato, cómo cobrar el acceso a esa información. Y ya les acabo de mencionar software as a service. Y uno a veces dice, ¿eso qué es? Hay que aprender, tenemos que cambiar el paradigma. Es decir, que nuestra forma de interactuar con todas estas nuevas tecnologías es dar un beneficio, pero hasta la forma de cobrarlo y de monetizarlo cambia. Software as a service. Ahí les acabé de decir, desarrollar habilidades, construyan los flujos y empiecen, invitados todos ahí en mi canal, en mi link, y empecemos a hablar. Digan, aquí tengo este flujo lo implementé con tales motores, hace esto y esto y esto, es un nivel de Edge Computing para estas funcionalidades, aquí está para la comunidad. Todos los que deseen, vale tantos dólares. No estoy diciendo que cobren su trabajo, cobren su ingeniería, pero empecemos a hablar a ese nivel. Porque algo que sí tenemos los que llevamos mucho tiempo en la industria es la experiencia. Sabemos muy bien cuál es la necesidad de lo que está desplegado allá, de las máquinas, ¿sí? Entonces, con ese conocimiento, si lo llevamos a estas nuevas tecnologías, lo que estamos dando es el siguiente paso. Vamos a subir el siguiente escalón, en donde nos movemos hacia la explotación del dato. Pues entonces, esa es la reflexión. No es que tengamos que borrar todo, no, aprovechemos ese conocimiento, ese know-how, pero traigámoslo a estas nuevas herramientas. Hay que cambiar el paradigma, tenemos que empezar a implementar software as a service, los proyectos, pensarlos en esa modalidad. Poco a poco los clientes van a ir moviéndose hacia allá. Hoy por hoy no, hoy por hoy llego donde muchos clientes donde dicen, no, cóbreme de una vez, cóbreme todo de una vez y yo no le quiero volver a pagar más. Poco a poco va a pasar. Los software as a service van a penetrar nuestro sector y va a ser una realidad. Así como hoy por hoy pagamos Netflix, ya se nos hace muy normal pagar Netflix, Disney. Tengo 2 niñas, entonces toca pagar todos esos servicios de entretenimiento, cosa que uno antes no lo veía de esa manera. Hoy por hoy uno ya sabe que hay que pagar eso. ¿Y eso qué es? Un acceso a un entretenimiento en modelos software as a service. Eso por un lado. Y el tercer punto, esto está cambiando. Entonces, lo que yo les decía, no podemos seguir sufriendo del síndrome del objeto reluciente, porque en unos pocos, ChatGPT, noviembre del año pasado, vienen más cosas. Pero nosotros no vamos a poder lograr llegar al nivel de aprovechamiento de las tecnologías si no iniciamos por algo. Entonces, muchos sectores donde voy me dicen, ya tenemos todo organizado para montar los gemelos digitales. Empezamos mal. Primero hay que montar el Edge Computing. Y cuando lo tengamos, miremos qué sigue. Si van a seguir los gemelos digitales para que se alimenten de allí. Pero vamos a las bases, o sea, tenemos que empezar por las bases, tenemos que empezar por lo que podemos controlar, tenemos que empezar por lo que los clientes nos pueden entender y nos van a aceptar. Una capacidad súper fuerte en campo sin necesidad de internet, eso es Edge Computing. Listo, compañeros, abramos el espacio a las preguntas y pues yo creo que es aprovechar y preguntar y disertar, Cristina, sobre todas las inquietudes que tengan.
Las pueden escribir aquí por texto también en el chat, ¿no? Claro, sí. Bueno, yo le pediría que a los que han participado, digamos, del webinar, me imagino que deben tener muchas preguntas de todo lo que vos nos estás explicando. Entonces, bueno, que lo planteen, que empecemos a tener, digamos, esta comunidad y encontremos soluciones, digamos, ¿no? Que miremos el futuro. Es verdad. Aquí hay un comentario de Andrés que está bien interesante. Dice, Siemens ya integra de red en sus equipos IoT 2040 y 2050 de hace unos 5 años. Además, las nuevas líneas de paneles HMI Unified Comfort Panel integran su parte de Edge. La integración es ya no, excelente. O sea que está, estamos en el momento. Estamos en el momento. Es un momento de transición bien interesante y se vienen todas las marcas fuertemente. Y vamos a nosotros eso nos llega así porque hasta el modelo, se los digo, miren, el modelo, cuando llegue en estos grandes, con fuerza, el modelo software as a service, tenemos que reconfigurarnos. Entonces, ¿yo qué digo? Reconfigurémonos antes de que no sea como tan forzado el tema y prepararnos para enfrentar esa transición. No sé si puedo hablar, digamos, en vez de escribir, porque soy muy lerdo. Ok. Bueno, muy interesante la charla, Andrés, y ahí vi lo que escribió también tu tocayo Andrés Gorenberg. Yo vengo del área de refinería y petroquímica en control de procesos y yo quería preguntar, y veo ahí que Siemens, desde la base de la instrumentación, está colocando, digamos, esta herramienta. Pregunto yo, digamos, ¿por qué la gente que se mueve en el ámbito de SCADA no está haciendo lo mismo? Tengo varias preguntas, pero eso me interesa saber por qué la gente que está metida en el negocio de los SCADA no se está expandiendo así como lo hace Siemens a nivel de base. Creo. Hay un movimiento que va a llegar y es el siguiente. Los SCADAs empezaron a mover fuertemente hacia la tecnología web, que eso fue un movimiento importante, pero ahora viene un movimiento que nos va a llegar es la manera de interactuar con los SCADA. Y muy pronto los SCADA van a tener un chat que está basado en lenguaje natural y cualquier persona que tenga desplegada su ingeniería va a poder chatear, porque supongamos que no está entendiendo un gráfico, no está entendiendo un valor, no está entendiendo una alarma, entonces va a empezar a interactuar con el SCADA y le va a responder en lenguaje natural la inteligencia artificial. Ese es el paso que yo le veo a los SCADA, no lo he visto todavía en ninguna de las marcas, pero sé que va a llegar muy pronto. Lo que pasa también con ellos es que evidentemente a veces es duro ser disruptivo con el mercado. O sea, ellos ya tienen sus productos, sus diseños, sus proyecciones de venta, sus referencias y sus clientes y su soporte. Entonces, esto es muy fuerte porque los obliga a tal vez a una planeación que había para un producto y ponerlo en el mercado durante un tiempo, es sacar una nueva funcionalidad y empezar a penetrar el mercado. Ellos no, pues yo no veo que en el sector de industria seamos como tan veloces para esos cambios. Pero, ¿saben sí qué los va a forzar? O sea, ¿sabe qué es lo que a uno lo pone a que tome decisiones? Muy sencillo, la competencia. Y está pasando algo en el tema de la industria, se los dije. Están llegando una gran cantidad de startups con desarrollos cumpliendo, pues solucionando los problemas que uno tiene, empleando estas nuevas tecnologías y entrando a sectores que los grandes siempre han dominado. ¿Y eso qué va a generar? Velocidad. Esto le va a poner la velocidad a los cambios, porque es muy duro que vos has dominado un sector con un producto y empiezan a llegar otras empresas pequeñas y medianas a tener buenas funcionalidades y entonces a competir. Y eso va a acelerar los cambios. Yo creo que ese es el mejor momento. Y todo esto que está pasando, de que se está uniendo TI con TO, tiene cosas buenas y cosas malas para el negocio. Una de las cosas duras es esas. Grandes empresas de TI vieron la puerta de entrada al mundo de TO, donde antes no habían entrado, pero ahora sí vieron la oportunidad y ellos van a llegar y lo vamos a ver. Y eso para nosotros, clientes, es bueno, porque vamos a tener opciones. Yo te contaba que por ahí va a ser un poco el tema de los SCADA, donde sería como el avance lógico. No sé cuándo llegue, pero sí lo veo que hacia allá se van a mover. ¿Listo? Gracias. Em, con gusto.
Hay unas preguntas en el chat, dice Ignacio, ¿cómo introduciría o a través de qué medio introduciría estos nuevos conceptos en la academia? Bueno, en la academia tenemos una responsabilidad y yo lo hago en una universidad donde estoy, en un curso de base, utilizando otras herramientas, y una de las decisiones que tomé fue moverme a usar 100% Node-RED. O sea, Node-RED se convirtió en mi herramienta de trabajo. Entonces, esa fue una posición que tomé yo con los estudiantes de una de las ingenierías donde doy unas selectivas. Y esa es la manera en que herramientas que ellos no conocen o que todavía no dimensionan en el mundo de la academia, las empiecen a conocer y a ver, y tengan ese skill, tengan esa habilidad cuando salgan al sector. Que hayan diplomados. Formulé diplomados hace como unos 6 años, los primeros diplomados acá en Colombia de IoT aplicado a la industria, y ahí empezamos, hace como 6 años empecé a hablar de Node-RED, o sea que traer formaciones más cortas en formato de diplomados, 120 horas, me parece que también es un buen impacto. A nivel de formular nuevas especializaciones y maestría, luego más difícil, pero sí en formaciones cortas como diplomados, ese fue otro impacto que yo hice en el sector académico. Como parte de la estrategia, y especialmente me ocurría que en el sector de industria estaban pidiendo mucho estas habilidades, en las habilidades de visualización de la información, de interconectividad de TI/TO, del tema de inteligencia artificial y en qué lo despliegan, en qué lo implementan. Entonces, por eso fue esa parte. Norberto, ¿qué grado de importancia juega MQTT en el Edge Computing frente a los otros protocolos de comunicación? Buena pregunta también. En las implementaciones de uno de mis 6 computing hay 2 niveles de conexión hacia TI, una API REST y MQTT. MQTT tiene que estar ahí, ¿listo? Porque eso realmente es el modelo de comunicación en TI, las APIs y MQTT. En nuestro sector se quiere impulsar mucho OPC UA, pero esto, muchachos y chicos ingenieros, esto es como lo que ha ocurrido por siempre con los protocolos tradicionales. Quien pone un protocolo arriba o abajo, o que aparezca en más equipos que en otros, ¿quiénes son? Somos nosotros, los clientes. Lo que demandemos, eso es lo que nos van a colocar sobre la mesa. En el mundo de TI, ¿qué es lo más demandado? Las APIs y MQTT. Y así es la realidad. Quisiéramos que nuestro sector, porque OPC UA viene del mundo de industria, yo quisiera que OPC UA fuera más popular, pero eso no lo defino yo, ni lo definen los académicos, ni lo definen las mesas de ingeniería, ni las mesas de estandarización. Eso lo define es el cliente, eso lo define el mercado, y el mercado lo que demanda, y los grandes como AWS, Google, todos estos grandes de las nubes, vas a conectar hardware, es por MQTT, allá tienen un broker. O vas a interconectar sistemas, una API REST, una API RESTful, y pare de contar. O sea que el mercado ya dio la última palabra. Son esos dos. API RESTful, API REST, cualquiera de las dos, y MQTT. Dice también otra pregunta por aquí. ¿Se podrá acceder al contenido de esa asignatura electiva? Sí, con mucho gusto, Ignacio. Tal vez por aquí quede en mi correo con Cristina a través de ADECA. Yo le escribo a Cristina, le paso como la estructura de ese curso que se llama Electrónica para Multimedia. Es una electrónica que doy para los ingenieros multimedia. Miren que es ingeniería multimedia, pero toda la despliego con herramientas de IoT, empleando Node-RED, InfluxDB, Grafana, y esa es la forma en que yo voy rompiendo un poco el mercado tradicional en la formación en la universidad. Y Bueno, te lo agradeceríamos mucho realmente si nos envías esa información, porque yo te la nosotros paso, desde Cristina. ADECA hemos tratado desde el año pasado de hacer una serie de cursos que son más bien cortos, porque son de 9 horas cada uno. En uno de ellos está Node-RED, pero nos ha pasado que no hemos visto mucho interés, digamos, de participar. O sea, los alumnos que han participado son muy pocos y no llegamos a entender, o yo por lo menos no llego a entender, cuál es la razón por la que, digamos, todos los que estamos en instrumentación y control y que nos comunicamos con ADECA casi permanentemente, no muestran ese interés. Así que la información que me haga llegar me vendría bien,
para compartirla con el profesor que da, digamos, esas materias, y Ajá. a ver de qué manera podamos mejorar, digamos, la performance. Hay algo, Cristina, que yo le digo a mis muchachos, se las pongo así. Yo les digo, ¿ustedes quieren ganar plata? O acá, como le dice uno acá en Colombia, ¿ustedes quieren ganar dinero? Sí, profe. Listo. Necesito que en esta herramienta no de red, yo les voy a dar todos los principios para programar. Y necesito que me construyan un flujo que haga esto y esto y esto. Lo ponen en tal plataforma y ustedes ya son dueños de su conocimiento. Yo me encargo de ir pues como estoy en el sector de industria, entonces, ¿qué estoy empezando a mover? Es un mercado donde hay desarrolladores para no de red que venden sus flujos. Para el tema de industria, entonces, ahí ya tenemos, por ejemplo, flujos que se están empezando a desarrollar para OEE, para la eficiencia total de las máquinas, flujos para hacer seguimiento a distintas marcas de variadores, flujos para hacer seguimiento a mantenimiento de motores. Entonces empiezan a salir un ecosistema que eso es lo que tenemos que impulsar. O sea, nuestros nuevos ingenieros tienen que empezar a ganar dinero en este modelo. O sea, esto cambió y a veces yo no lo, como dice la canción, yo no era así, yo no veía el mundo así de la industria y yo era muy tradicional, pero esto ya cambió. ¿Y a quién hay que voltear a mirar? Lastimosamente, no es nuestro sector el que está llevando la vanguardia de esto. Es el sector de TI, es el sector de las redes sociales, es el sector de los software as a service para CRMs, para la parte comercial. O sea, todo lo que es el mundo digital son los que son pioneros. ¿Yo qué he hecho? Ponerme a revisarlos cómo están haciendo las cosas y digo, esto puede servir acá en la industria. Son ellos los que nos llevan la ventaja, son nuestros maestros, porque están usando las tecnologías y están ganando dinero con eso. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Igualmente lo mismo. ¿Y qué les digo a los chicos para que pues esa es la motivación? Empecemos a construir los flujos, resolvamos una necesidad, los flujos van para la industria porque están diseñando para la industria, pero usted los va a vender, usted no los va a regalar. Y como Node-RED es una herramienta open source, sin ningún inconveniente, ese flujo puede correr en cualquier tecnología que lo quieran llevar. En la pregunta de Andrés dice, ¿cómo mides el retorno de la inversión de montar una plataforma ACE? Les voy a contar una infidencia aquí. Cuando tú ya tienes los datos, por ejemplo, en el acueducto, sino que esto acá fue una infidencia de ingeniería. Yo tengo los datos del acueducto. Yo le estoy dando un servicio a mi cliente y es que le estoy dando los reportes mes a mes del índice de agua no contabilizada. Todo eso está automatizado y se visualiza en Grafana. Pero yo con esos datos que estoy encontrando, otras oportunidades de negocio que el cliente no está viendo, pero que yo sí las estoy viendo. Él ya me pagó por la funcionalidad y me pagó una vez, pero yo tengo los datos y los datos a mí me están mostrando, evidentemente yo estoy dando soporte constantemente, me están mostrando cuál es el nuevo nivel de aplicación que debo implementar para que mi cliente siga tomándole valor, explotando esa data. Y ahí es donde uno ya dice que tiene de alguna manera el sartén por el mango, como decimos acá, porque le estoy agregando constantemente beneficios a mi cliente, pero es el mismo dato que se sigue explotando. Entonces esto es un camino infinito, nunca acabaría. Entonces yo ahorita le puedo proponer a él, porque ha sido por fases, le voy a proponer, lo que vamos a hacer es una proyección para identificar fugas en tales sectores y vamos a hacer un plano de identificar fugas en sectores de acuerdo a toda la analítica que yo tengo. Y ese beneficio te permite a ti, evidentemente, hacer una identificación de el porcentaje de pérdidas, cuánto es el agua efectiva que llega, y yo te monto todo eso, te coloco notificaciones, te coloco informes, pero eso te vale tanto. Es decir, no tengo que desplegar más hardware, ya todo el hardware está, sigo explotando los datos y le sumo esa capacidad al Edge Computing. Entonces, cuando ya haga eso y en 2 años sigamos creciendo y siga todo bien, vuelvo y reviso los datos y vuelvo y miro cuál es la siguiente aplicación. Es decir, todas las aplicaciones que llegan se están montando sobre el Edge Computing. Esto es un modelo de negocio súper rentable. Por eso es que la gente, por eso los grandes se están moviendo hacia allá. Esto es súper rentable. Entonces, cuando evaluar el retorno es en el modelo tradicional, yo llegué y monté y cobré. ¿Listo? Pero en este modelo, yo llegué, cobré, pero sigo estando allí trabajando sobre los datos.
puedo hacer todas las aplicaciones que quiera. Aplicaciones con alcance no muy grande, sino con un alcance para tener victorias tempranas sobre el cliente. Alcance corto o mediano. Se desarrollan, se montan, se cobran y él sigue y sigue. En un año volvemos. Otra aplicación más. Victorias tempranas. Se desarrolla, se implementa, se cobra y seguimos. Y ahí vamos. O sea que voy a tener una explotación por mucho tiempo con esos mismos datos y no tengo que agregar hardware. Ya el hardware ya está listo entregando la información. Listo. ¿Qué tal, el ingeniero? ¿Cómo está? No sé si me escucha bien. Sí te Primero escucho, Cristian. agradecerle por la claridad y lo ameno de la presentación. Tendría varias preguntas, pero una que me surge es, a partir de su exposición, el Edge Computing, en definitiva, trata de acercar la potencia de cálculo de la cloud, de la nube, a los niveles bajos de dispositivos y demás, ¿no? En ese sentido, y salvando la trivialidad de aquellos lugares remotos o desatendidos donde no hay cobertura de red, ¿qué nivel tendría o de amenaza, digamos, representa el 5G, digamos, las redes 5G que justamente basan, digamos, en esta rapidez y en este procesamiento y alta velocidad, toda su virtud como para llegar hasta los niveles más bajos de dispositivos, por ejemplo, en IoT o en IIoT? Gracias. Bueno, Cristian, voy a contarles una posición, pero quiero que la entiendan que es una posición muy particular. Yo soy del sector tradicional de industria y me hice y me formé programando PLCs, programando variadores, configurando variadores, programando PLCs, diseñando interfaz humano-máquina. Me hice y me formé diseñando escadas en distintas marcas, integración con sistemas MES y hasta interconexión con sistemas ERP. Todo ese recorrido lo he hecho, conozco muy bien las tecnologías de industria. Mi posición particular, que veo que hay como una tendencia de vender la interconectividad de estas velocidades y hablar de que es que hay unos tiempos de respuesta muy cortos, pero lo veo porque hay como una intención de meter el tema de control, porque uno de los grandes retos en el control son los tiempos, es siempre tener un determinismo en los tiempos para tomar acciones. ¿Y mi posición cuál es? No, yo el control, yo no se lo voy a quitar nunca a un PLC, ni nunca se lo voy a quitar a un variador, ni nunca se lo voy a quitar a un sistema que ha venido haciendo el control muy bien. Yo utilizaría la conectividad es para mover los datos de un sitio a otro, mover mi volumen de datos de un sitio a otro. Y si hay sitios remotos, puede ser que estos sitios remotos tengan un sistema de edge computing capturando la data, organizando la data ahí en sitio y que en algún momento toda esa data tenga que ser transferida. Pero sí noto mucho que se habla en distintos escenarios de que vamos a quitar la latencia con el 5G y que sería una gran oportunidad para ejecutar control. Para mí, no lo haría yo. O sea, si yo llego a uno de mis proyectos o donde uno de mis clientes, yo no lo haría. Yo el control no se lo voy a quitar a un PLC jamás. Jamás, jamás. ¿Por qué? Porque si ya tengo más que comprobado la potencia de esas tecnologías en las condiciones más que ustedes no se imaginan, Dios mío. Tanto así que ya yo tengo unos preferidos en hardware, o sea, todas las opciones que tengo, a mí no hay nadie que me convenza, por ejemplo, de cambiar instrumentación. Yo no me salgo de Yokogawa. Me pueden dar todo lo que quieran, ofrecer los modelos en Rosemont, todo lo que me quieran mostrar, pero es que hay una situación, ¿cuál? Estos equipos yo los he visto en las peores condiciones, en donde cualquiera diría que esto se tiene que dañar y a mí no, y a mí me han respondido. Entonces, cuando ya uno empieza a desarrollar ese criterio frente al hardware y uno empieza como a casarse con ciertas tecnologías, yo eso no lo voy a negociar viniendo del tema de la industria, o sea que el control yo no lo voy a mover de los equipos de control tradicionales de industria, pero yo sí necesito sacar los datos los necesito y los datos no los van a explotar los equipos de industria. Ellos que sigan haciendo todo su tema de instrumentación y de control, pero los datos sí nos los llevamos y nos los llevamos para nuestro edge computing, sea que sea una cajita en hardware o sea que sea un computador donde montemos el edge computing o las alternativas que queramos ver, pero es el edge computing el que recibe los datos y los tiene.
y el 5G con esas tasas de bits, porque a mí ahora sí, más que el tiempo, más que la velocidad, me interesaría mucho la tasa de bits y el ancho de banda va a ser increíble, porque voy a poder hacer transferencia de nodos de Edge Computing a otros sitios a una velocidad súper alta. Ese sería como mi posición y mi enfoque, y quédense con esto, y es una recomendación que doy, porque veo en algunas empresas acá en Colombia, me han llevado proyectos y arrancaron sin que yo llegara. Y cuando yo llego y veo que la tendencia es empezar a quitar el control a los equipos de campo y llevarlos a un sitio y allá en Node Red y vuelve y manda. O sea que el PLC lo único que está haciendo es digitalice y pase un dato. O sea, uno usar un PLC como un conversor analógico digital, no, a ese punto no podemos llegar. Eso sí es un enfoque que para mí no es válido. El control ya está resuelto y el control lo hicieron muy bien las tecnologías de industria. No hay que quitarle, o sea, ese puesto no hay que quitárselo. Pero lo que sí vemos que las tecnologías de industria no han alcanzado a visualizar es estas oportunidades con la explotación del dato. Ahí todavía hay mucho campo, entonces ahí donde tenemos que ver opciones. Ese es como mi punto allí. Muchísimas gracias, clarísimo. Ok, Gracias. Cristian. ¿Puedo preguntar algo? Sí, Eh, Alfredo, claro. Bueno, acuerdo totalmente contigo, digamos, respecto de que el PLC sigue haciendo para lo que fue hecho, igual que los sistemas de control distribuido. Son elementos muy robustos para trabajar en tiempo real y yo no pondría, digamos, en peligro toda la potencia que está instalada en una refinería, digamos, en tanque y fluyendo por cañerías, digamos, con un controlador externo, digamos, o metido en la nube. O sea, además no está normado, ¿no? Mi pregunta es que, pero hay un punto intermedio para mí que son los sistemas de optimización, por ejemplo, la matriz dinámica de control, que consiste, digamos, en modelar la planta, tener un concepto global de la planta y en base a ese modelo mover los set points simultáneamente hacia un punto óptimo de funcionamiento de la planta en un todo o en una parte de la planta. En ese sentido, quiero preguntar, digamos, si la elaboración que hace tomando los datos de los instrumentos, de los sistemas de control, llevándolo, digamos, a través del nodo de red, puedo ejecutar una matriz dinámica de control y volver para cambiar los set points. ¿Eso sería factible como una posibilidad de negocio? Pregunto. Es factible 100% y te voy a decir cómo se llama eso. En la Ah, bueno. industria 4.0 se llaman gemelos digitales. Perfecto. Entonces, los gemelos digitales, ¿qué son? Es eso precisamente. Tenemos modelado todo el comportamiento del proceso en entorno digital, pero se nutre de distintas fuentes de información. Una de ellas viene del Edge Computing, porque ahí está todos los datos de la instrumentación y de lo que tenga el control, pero van a haber otras fuentes distintas. Pueden haber modelos matemáticos, pueden haber, por ejemplo, datos de comportamientos de otras refinerías muy parecidas, donde estén todas las métricas. El gemelo digital puede ir a tomarlos para analizar y poder saber qué sería más óptimo. Entonces, el gemelo digital lo que hace es beber de muchas fuentes de datos para decirle al comportamiento de tu refinería, pero digital, cuál es la decisión más óptima para tomarla, basado en el registro histórico, basado en la contrastación de otros datos, ¿sí? Entonces, eso es el famoso gemelo digital. Y contarte ahí, Alfredo, que a futuro a ese cliente del acueducto, eso es lo que le espera. El Claro, próximo ahora negocio, ajá, que le voy a ahora, plantear a él exactamente es montar el gemelo digital. está perfecto, pero yo quería, digamos, no me quedó claro, digamos, Ok, si es posible que a través de una herramienta y los datos obtenidos de no de red, yo puedo llegar a cambiar dentro de un cierto rango acotado y dentro de una seguridad que nunca llegue, digamos, a tocar una alarma, ¿no es cierto? Y después es un paro provocado por un movimiento excesivo de los set points. Pero un poco como la pregunta que te hizo recién el colega,
puedo llegar a alcanzar a mover los set points, que ahí sí estamos hablando en tiempo real, moviendo los set points en un, digamos, de un 100% del spam, moviéndolo nada más que un 20 o un 25 para llevar parte de la planta a un sistema óptimo que uno entiende que es óptimo. Por ejemplo, máxima producción de nafta súper en un cracking catalítico, una cosa así. Pregunto Listo. si eso sería tiempo Sí, real. sí, y se haría de la siguiente manera. Para el tema de tiempo real, sí vamos a tener que montar un protocolo de comunicación y unas capas físicas que nos permitan llegar a esos niveles de determinismo. Entonces, lo que se haría es el dispositivo donde está el Edge Computing va a ir a hablar con el centro de control distribuido, con el PLC, con el que donde están configurándose los set points. Ahora por medio, ahí sí ya hay que elegir muy bien el protocolo, porque debe ser 100% determinista y tenemos que pasarnos, por ejemplo, a fibra óptica y que esté montado Profinet sobre fibra óptica. Entonces ahí en ese caso, el Edge Computing genera, recibe o directamente tiene que enviar alguna información, se la manda por el protocolo al equipo que se encarga de ajustar o de tener los set points y envía esa información. Es viable 100%, sino que ahí ya entran esos detalles que es donde tenemos que venir a revisar los tiempos que tenemos para trabajar, ajustar las capas físicas, yo me iría por fibra óptica y elegir el protocolo. Entonces, y ese es el protocolo con el que debemos ir a hablar con el equipo que está en campo, en donde se colocan el set point que afecta todo el performance de la refinería o de tu línea donde estés. Es 100% viable. Muchas gracias, Hernán. Bueno, Alfredo. Bueno, Andrés. ok. Yo creo que, a ver, del chat, yo creo que listo, no hay más, no hay más inquietudes. Bueno, entonces yo creo, Cristina, que damos por terminada la sesión y con mucho gusto les estaré enviando lo del programa que me habían pedido por allí para que vean cómo lo hago yo en uno de los cursos, una de las electivas. ¿Listo? No sé si está por ahí, Cristina. Bueno. Entonces yo creo que cerramos. Fue un gusto compartir con ustedes. Ya tienen ahí el podcast. En el podcast comparto muchas proyecciones. Tienen el canal de YouTube, tienen el LinkedIn, el LinkedIn. No duden en escribirme, en unirse ahí a la red y que estemos en contacto y sigamos activados en esta comunidad. ¿Listo? Muchísimas gracias, ingeniero, un gustazo y bueno, un saludo cordial para todos los colegas también, ¿eh? Gracias por todo. Ok. Chao, Muchas chao. gracias, Andrés, y muchas gracias también a todos los compañeros en esta clase. Chao, chao. Nos vemos entonces.